Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo sabe, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos como familia, como iglesia, como comunidad, a escuchar, a reflexionar, a animarnos y, ¿por qué no?, a ayudarnos a descubrir nuestra vocación. El día de hoy nos vamos a ir a México, nos vamos a ir hasta el norte de México, hasta Monterrey, para darle la bienvenida a nuestro invitado, para charlar de este tema tan interesante de las vocaciones y cómo las podemos ir descubriendo. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, al padre David Jasso. Padre David, bienvenido a Perspectiva Católica. Omar, mucho gusto en saludarte y estar nuevamente aquí contigo, con tu auditorio en este programa. Una gran alegría, Padre, que nos estés acompañando, que estés aquí con nosotros. Padre, el tema del programa de hoy es Descubriendo mi vocación. Y quiero partir de la segunda palabra. Cuando pensamos en general, ¿no?, en la sociedad, inclusive dentro de la iglesia, cuando pensamos en vocación, siempre hay la connotación que solamente es la vida religiosa, la vida sacerdotal. Entonces, hablemos un poco, cuando hablamos de vocación, ¿es solo el llamado a la vida religiosa o solo tiene que ver con la fe? El primer llamado que Dios nos hace es el llamado a la vida. Dios nos llama a vivir y vivir alegres y buscar nuestra realización personal. Ese es el primer llamado. Vocación significa llamado. Y toda llamada de parte de Dios pues implica una respuesta. Y la respuesta implica siempre una misión. Entonces no nos estamos refiriendo solo a la vocación religiosa o a la vocación sacerdotal, sino al llamado que Dios hace a la persona en concreto para llevar a cabo algo muy concreto también en lo que implica pues una respuesta personal e incluso a veces hasta comunitaria, porque Dios llama para involucrarse también en cuestiones comunitarias y tener una misión mucho más amplia. Y Padre, partiendo desde esta perspectiva, ¿no?, de que la primera llamada es a la vida. Precisamente uno de los grandes retos del mundo moderno que vemos, y sobre todo, yo creo que este programa por la naturaleza, ¿no?, lo vamos a centrar mucho en los jóvenes, ¿no?, hablando a los jóvenes y que aprendamos para poder ayudarles. Y te decía, Padre, en una sociedad que vivimos en donde, en Estados Unidos al menos, tenemos una verdadera crisis de salud mental, de problemas del corazón, de tantos jóvenes que no pueden realizar la vocación de estar vivos y de vivir. Sí, hay una crisis incluso de sentido que es fundamental atenderla y como bien tú dices, una crisis también de salud mental que nos está afectando a todos. Y te digo porque yo creo que tenemos tres epidemias muy silenciosas que debemos atender. La primera, el exceso de pasado, que tiene que ver con la depresión, el exceso de presente, que tiene que ver con el estrés, y el exceso de futuro, que deriva en ansiedad. Me parece que esos tres excesos son de los que debemos cuidarnos y que afectan mucho nuestra salud mental. Depresión, estrés y ansiedad es lo que no nos permite disfrutar la vida. Y la vida está llena de retos, de desafíos, sí, de problemas, de situaciones que enfrentar, pero también de alegrías, de esperanzas, de logros, de éxitos. Y ahí es donde tiene mucho que ver la cercanía que tengamos con Dios y el sentido que le demos a nuestra propia vida. Padre, cuando te escucho hablar de estas epidemias, ¿no?, del presente, del pasado, del presente y del futuro, no estamos hablando nada más de personas de, no sé, de 40 años para arriba, ¿no? O de 18 a 35. Es decir, inclusive entre niños, entre jovencitos, hay estas influencias que vienen muchas veces del entorno familiar, del entorno social, de la cultura, de la escuela, de las amistades, que precisamente hacen que estas epidemias se vivan en todas las etapas de la vida, ¿no? Claro, y tiene mucho que ver también las redes sociales, el uso que le damos a las redes sociales. Son una gran herramienta, no vamos a decir que no, pero una de las causas más graves de la depresión en adolescentes, en jóvenes, es precisamente lo que ven en redes sociales y que les afecta porque piensan que la vida es así, como se presenta o como la presentan algunos influencers que viajan y que disfrutan y que disfrutan la vida en general y
pues tú y yo sabemos que no es así. Pero cuando se es niño, cuando se es adolescente, cuando no se tiene pues toda la experiencia, uno puede también distraerse, disiparse y caer precisamente en esa situación de depresión o de ansiedad o de estrés desde muy temprana edad. Ya incluso a veces nos da risa, pero ya los niños chiquitos de 5, 7, 8 años dicen estoy estresado. Ujú. Y uno dice, bueno, ¿de qué, verdad? El verdadero estrés empieza más adelante, ¿verdad? Nosotros que pertenecemos a otra generación y muchos de los que nos están escuchando y viendo ahora, pues dicen, pero es que, ¿cómo es que la juventud está estresada, Ujú. verdad? O está ansiosa. Y bueno, pues ese es el gran reto para descubrir que Dios llama en medio de esa situación que vivimos. Exactamente, y padre, mientras te escucho como dices, ¿no? Pues los que somos de primeros milenios o generación X, ya no sé con tantos nombres que hay, ¿verdad? Pero bueno, los que estamos en esa edad, o sea, nos recordamos, ¿no? La mayoría de los que somos de cierta edad, pues creciendo queríamos ser bombero, policía, astronauta o el que recogía la basura. Es decir, estos eran los modelos que veíamos que nos parecían fascinantes, ¿no? Queríamos ser este señor que pasaba y levantaba las cajas de la basura y se las llevaba en este camión enorme y con este ruido que hacía, o todos queríamos ser policía, o todos queríamos ir a la luna, ¿no? Y nos movemos, decimos en inglés, no fast forward, nos adelantamos y hoy en día es muy común que muchísimos, pero muchísimos niños pequeños de 6, 7, 8 años, cuando les preguntas qué quieres ser, dicen youtuber, ¿no? Todos ellos quieren ahora estar involucrados en esto. Entonces, vemos también, padre, que tiene una influencia tremenda el medio ambiente en la vocación. ¿Cuál es el rol que jugamos como familias para ayudar a entender que ciertamente hay modelos que se están viviendo en la actualidad, pero que la vocación va más allá de lo que podemos a veces percibir que es visible? Sí, sin duda estamos viviendo un cambio de época. Las cosas no volverán a ser igual que como son ahora. Un cambio civilizatorio, una cosa que va a dar un giro tremendo y que está dándose ya. Y eso precisamente nos tiene en un stand-by, ¿no? En un ir viendo cómo se van dando las cosas. Tan es así que no sabemos si lo que ahora estudian los niños será útil en 5, 7, 10 o 15 años, porque no sabemos a qué se van a dedicar los niños y adolescentes, dada la inteligencia artificial, el chat GPT y otras muchas herramientas muy buenas, pero con un reto grande ético y moral. Me parece que a las familias, a los padres de familia, a los maestros, a los orientadores, a quienes estamos también al frente de comunidades como sacerdotes religiosos o religiosas, nos toca dar o mostrar un rumbo, decirle a los niños y adolescentes que hay algo más allá, real, no virtual, real, algo más allá de lo que está en torno a nosotros y que mucho de ello pues empieza en el corazón, en la vida interior, en el escuchar a Dios en el corazón y en escucharlo en los demás y sobre todo también descubrirlo en la casa común en donde vivimos. Me parece que en la medida en que quienes estamos con esa responsabilidad y quienes tienen hijos, sobre todo en edades de primaria, de secundaria o de incluso de preparatoria, pues tienen ese gran reto de educar para la vida y de mostrar un rumbo a los niños y niñas. Y que precisamente, ¿no? Irles ayudando a encontrar un rumbo se da en descubrir la vocación que padre, y más adelante lo vamos a compartir desde tu propia experiencia, que la vocación a veces nos va a llevar por ciertas profesiones, pero que la vocación a veces es más grande que una profesión, porque a veces podemos caer en la tendencia, ¿no? De decir, bueno, es que quiero ser abogado y esa es mi vocación. Igual tu vocación es más grande, pero la línea profesional va a ser la medicina. Entonces, también, padre, como tener esta perspectiva global de que la vocación puede ir por una profesión o puede ir por muchas, ¿no? Claro, puedo tener una vocación al servicio y puedo servir en cualquier circunstancia de mi vida, incluso no teniendo profesión, porque habrá Ujú. quienes no tengan acceso a una profesión o a un estudio universitario, pero tengan esa vocación de servicio Ujú. y con alguna cuestión técnica o de atención, pues hacen muchísimo
sin tener una educación universitaria. Quien tiene la bendición de educarse y de acceder a una carrera universitaria o un posgrado, pues con vocación de servicio hará muchísimo también. Pero si no descubre ese llamado de fondo al que Dios le está invitando, pues podrá ser abogado, doctor o ingeniero o presidente del país, pero sin esa sensibilidad de descubrir qué es lo que Dios quiere de sí, pues no tendrá sentido. Exactamente, y es algo importante, ¿no? De traer a la mesa, de compartir, de presentar, porque a veces, padre, muchas veces caemos en esta idea, ¿no? En este pensamiento en que solo con un título universitario, solamente con una carrera profesional, pues encuentras tu vocación o una realización completa. Es decir, la realidad es de que independientemente de tus posibilidades, a veces de tus circunstancias de vida, la vocación se puede vivir a plenitud en cualquier circunstancia, ¿no, padre? Claro, alguien, por ejemplo, que experimente el llamado a ser comunicador o comunicadora, pues va a ser comunicador y comunicadora donde sea, no necesariamente teniendo un programa como el que tú tienes o una red social, sino también en la comunidad, comunicando a los demás las buenas noticias. En fin, me parece que hay una necesidad de encontrar el sentido de la vida. Por eso insisto mucho en esto, con cuál es la verdadera motivación, aquello que mueve desde el interior a la persona a realizarse. Por ejemplo, los sacerdotes, muchos de nosotros experimentamos este sentido en ofrecerse, en ofrendarse, en darse como regalo a los demás. Sacerdote tiene que ver con eso, con ser un don, un regalo para la comunidad. Y creo que ese sentido de ser ofrenda, de darse como Jesús lo hizo, o buscando, haciendo lo mismo que Jesús, pues es también el sentido más profundo de una vocación como la sacerdotal, ¿no? Y que precisamente, padre, ¿cuál es el rol que puede jugar a una comunidad de fe, que puede jugar la iglesia en ayudar y fomentar las vocaciones, el que las personas encuentren ese verdadero sentido de vivir y vivir bien, ¿no? Vivir a plenitud, más allá de nuevo de lo que los retos que conlleva, ¿verdad? Pues el trabajo y todo esto. ¿Qué rol puede jugar de nuevo las comunidades de fe y la iglesia en este ir descubriendo las vocaciones? Yo diría tres cosas. La primera, orar. Necesitamos hacer oración. Orar al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y cuando decimos eso, no nos referimos, insisto, solo a religiosos, a sacerdotes, sino a todos, ¿sí? A la vocación laical, la vocación misionera. Rezar creo que es lo primero en comunidad. Lo segundo es fomentar a familias cristianas, que tengamos familias cristianas bien formadas, porque de las familias cristianas saldrán los cristianos. ¿De dónde más si no? Entonces creo que es importante también cuidar a la familia. Y la tercera, favorecer espacios para que los jóvenes, adolescentes, los niños puedan tener elementos vocacionales para descubrir precisamente el llamado que Dios les hace. Como lo que se ofrece a veces en algunas universidades o colegios, ¿verdad? Que les hacen test vocacionales o algunas herramientas que también les ayudan a descubrir qué es lo que Dios quiere de ellos. Y que este llamado, el ir descubriendo esta vocación, padre, pues la primera idea que tenemos es de que, bueno, a temprana edad, en la adolescencia o en los primeros años del colegio, de la universidad, pero realmente uno puede encontrar la vocación a veces, pues no temprano en la vida, es decir, siempre hay que estar abiertos a de pronto descubrir esa vocación que a lo mejor no nos habíamos dado hasta que llegamos, no sé, a los 35, 40 o 50 años, ¿no? Sí, Dios llama a cualquier edad. Hay quienes desde chicos, desde niños, ya van teniendo esa sensibilidad y así como dicen yo voy a ser maestro o maestra, pues desde niños ya traen ese ímpetu, ese estilo, ese deseo. Otros lo descubren cuando se plantean la pregunta, cuando llega el momento, al momento en que hay que decidir entrar a una universidad, pues bueno, viene la pregunta, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero? Y otros mucho después, incluso voy a decir algo tremendo, la viudez, cuando una persona queda viuda,
también recibe una vocación, un llamado a ser viuda, o también a ser soltero o soltera. Hay quienes no se casan y descubren que esa es su vocación, la soltería, no casarse. ¿Para qué se van a buscar casarse si luego van a fracasar? Mejor soltero, soltera. Y uno va descubriendo también eso, que no es lo de siempre o lo que ya está destinado, porque bueno, es lo que hay que hacer, es lo que sigue, es el paso siguiente. No, no, no. Hay que tener esa apertura para escuchar a Dios y también darse cuenta no solo de lo que Dios dice, sino que Dios habla también en los demás, en la comunidad. Y qué importante esto que mencionas, padre, porque es uno de los grandes retos, ¿no? A veces pensamos o tenemos esta idea, ¿no? Asumimos de que algunas vocaciones son muy difíciles. Y como bien dices, ¿no, padre? A lo mejor vamos a decir, ay, pues bueno, es que ya me toca, ¿no? O es que es lo que tengo que hacer. Y no, nos damos cuenta que la vocación realmente se descubre en paz, que te lleva a un mejor lugar. Entonces, ¿qué rol juega aquí Dios, nuestra relación con Dios en descubrir nuestra vocación? ¿Es algo que se forza o cómo sucede esto, padre? Mira, tiene que ver mucho con el silencio, que es muy difícil de vivir, pero que si uno quiere realmente escuchar a Dios, pues tiene que callarse. Es lo primero, ¿no? El silencio. Y yo llevo conmigo en mi móvil un esquema que me ayuda mucho cuando me hacen preguntas como la que ahora me haces. Por ejemplo, tiene que ver con lo que te gusta. La Ujú, vocación tiene que ver con lo que te gusta, tiene que ver con lo que quieres, tiene que ver con lo que puedes hacer y con lo que se te pide. Cuando piensas en lo que te gusta, pues piensas en el placer, en los sentimientos, en lo que ujú. tú te produce, pues placer prácticamente, ¿no? Alguien puede decir, es que a mí me gusta mucho ayudar. Bueno, ahí está. Pero ¿qué quieres hacer? ¿Sí? Es decir, ¿crees que eso que te gusta te puede ayudar en tu desarrollo personal? Vamos a Ujú, pensar que a alguien le guste servir y diga, es que yo sí quiero dedicarme a la medicina, quiero ser doctor, doctora, perfecto. ujú. ¿Y puedes? ¿Tienes capacidades o cuando ves algo de sangre te desmayas? Sí. Porque podrá gustarte, podrás querer, pero si no puedes, es decir, tiene que ver también la vocación con las capacidades, con los valores. Y la última, lo que pide el mundo, las necesidades del mundo y lo que pide Dios, la misión a la que estás llamado. Es decir, te das cuenta que hacen falta médicos, que hacen falta doctores, adelante. Ujú. Ahí es, este es el momento de entregarte. Y percibes en el silencio, en la oración, en la lectura de la palabra, en el consejo de un sacerdote, de una religiosa, de tus papás, que es eso lo que Dios pide, adelante. Ujú. Entonces, no se trata solo la vocación de lo que te gusta, de lo que puedes, de lo que quieres, sino de lo que se te pide y de la necesidad que hay también ahora. Te estaba escuchando, padre, y recuerdo cuando estaba yo pequeño, ¿verdad? Siempre me imaginaba, yo decía, ay, a mí cómo me gustaría vivir en la playa. Yo creo que sería lindísimo, ¿no? Pues siempre toda mi vida viviendo en ciudades grandes. Así que bueno, hasta que tuve la oportunidad y la posibilidad de estar un tiempo viviendo, no viviendo, pero pasar un buen tiempo cerca de la playa. Y padre, te cuento y les cuento, jamás se me quitaron las ganas de vivir en la playa. No, no, no me gusta la arena, el calor era demasiado, el agua demasiado salada. Así es que, como bien dices, ¿no? Porque te escuchaba y decías, bueno, Omar de pequeño decía la playa y qué bonito. Pero cuando por fin fui, dije, no, señor, esto no es lo mío. No es para mí, Esto no claro. es para mí. Regrésame a la selva de concreto. A mí. Regrésame al ruido, Señor. Qué importante es esto que mencionas, Padre. Y que también conlleva un cierto aspecto, como dices, silencio, apoyo y todo esto. Pero también implica ponernos en movimiento. La vocación no te va a llegar al sillón y te va a tocar ir a la puerta y te dice, oye, pues soy tu vocación de caridad, así es que ya llegué. También debe de haber un intento, ¿no? Un ímpetu de salir y, ¿por qué no?, encontrar también la vocación, ¿no? Sí, yo creo que eso también tiene que ver con los grandes personajes de la Biblia. No eran personas
calladas, apartadas, alejadas, eran personas que estaban involucradas en la comunidad. No pensemos en los patriarcas, por supuesto, o en los profetas solamente, pensemos en la Virgen María. Uno se imagina siempre a la Virgen María ahí encerradita en su casa y ahí llegó el ángel. No, María era una mujer que estaba abierta a la voluntad. Tan es así que en el Magnificat, esa proclamación que hace, pues expresa que es una mujer que desea la salvación para el pueblo, que desea la liberación. Es decir, una mujer inquieta por las necesidades también de la gente. Y si no es en esa inquietud, en ese ímpetu, en ese movimiento, pues él no descubre su vocación y su llamada. Muy probablemente también José, y bueno, no se diga Jesús, Jesús descubre también esa llamada de parte de Dios a ir, ¿verdad? Cuando está con el Bautista también, ¿no? En su bautismo, porque lo encuentra Dios también moviéndose. Entonces sí, tiene mucho que ver la salida y la apertura. Creo yo que un factor es la mirada. Mirar la realidad te vas también haciendo descubrir que eso que te gusta, eso que quieres, eso que puedes, es lo que Dios también necesita para el mundo. Cuando uno piensa solo en lo que le gusta y en lo que quiere, es egoísmo. Pero si uno completa con lo que puede y lo que nos pide, ya va siendo entrega. Si uno junta las cuatro cosas, lo que me gusta, lo que quiero, lo que puedo y lo que Dios me pide, es vocación. Y que precisamente no juntamos estas cosas y, ¿por qué no, Padre? Podemos decir, y si le agregamos nosotros como personas de fe, que por medio de esta vocación, de lo que me gusta, de lo que puedo, de todo esto, si le agregamos, y esto me acerca más a Dios y esto me lleva hacia la santidad, entonces realmente vamos realmente como armando nuestra vocación, porque también, Padre, no podemos dejar de lado esto, que también estamos llamados a la santidad en nuestra vida y en nuestra vocación, ¿no? Claro, ese es el otro llamado, ¿no? Llamado a la vida y llamado a la santidad, en una vocación específica que se va descubriendo. Y ser santos, pues como dice el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, santos de la puerta de al lado, ¿no? De lo cotidiano. Uno tiene también la idea de la santidad, que es la que pues, los hombres y mujeres que están en los altares y que veneramos, más bien la santidad de todos los días. Yo he estado visitando algunas comunidades aquí en Monterrey, de la periferia, y me doy cuenta de que hay sacerdotes verdaderamente santos, entregados, y junto con ellos catequistas, ministros, incluso secretarias y conserjes y personas que están sirviendo. Ahí se vive la santidad. ¿Y por qué no decirlo? Servidores públicos, políticos, administrativos, personas que trabajan en el gobierno, en las empresas, en las escuelas. Estamos llenos de santos, solo que no nos damos cuenta de esa santidad que se vive en el día a día. Exactamente, que estamos rodeados de gente que está haciendo el bien. Y quería agregar un comentario, Padre, a lo que mencionas. Precisamente, ¿no? La vida de los santos, que yo los invito y los animo, leamos la vida de los santos porque se sorprende que todos ellos, a ninguno de ellos, por así decirlo, buscaba ser santo. Lo que ellos buscaban es vivir la voluntad de Dios en su vida y algunos de ellos en circunstancias muy difíciles, con muchos grandes retos de diferentes maneras, pero al final del día lo que ellos buscaban era cómo agradarle a Dios en su día a día, Padre. Sí, y obviamente los modelos de santidad que tenemos pues son de otras épocas y responden a la época, pero por ahí tenemos, por ejemplo, a Carlo Acutis, ¿verdad? En una época muy contemporánea a la nuestra, que también refleja una santidad con los medios que nosotros ahora tenemos, con una cámara de video, con un celular, con una computadora, con una página de internet y otros medios como también los que seguimos necesitando, la atención a los pobres, a los enfermos, a los que no tienen trabajo, a los migrantes. Me parece que hay una llamada también fuerte a buscar la santidad en medio de toda esa necesidad que existe en el mundo. Y que precisamente no hay un esquema o no hay una parte de la sociedad que esté exenta de la necesidad de vocaciones, porque a veces, Padre, podemos solamente tener la visión de que, bueno, es el continente digital, es el nuevo mundo, es las redes, es la conectividad, pero no, como bien lo dices, Padre, todavía sigue habiendo y siempre habrá, bendito sea Dios, una necesidad de
doctores, de sacerdotes, de personas que se dedican al comercio, de personas que se servician a los servicios públicos. Es decir, no podemos nunca limitar de dónde vamos a tomar vocaciones, ¿no? Sino que siempre estar atentos y alertas de que vocaciones hay de mil y una manera, ¿no, padre? Sí, y pues la vocación también se vive, como bien lo estamos comentando, en el día a día. Si a alguien le gusta tocar un instrumento, pues ahí hay que buscar la manera de vivir la santidad y de desarrollar al máximo las potencialidades que tenemos humanas y cristianas. Si alguien está en un trabajo rutinario, porque también lo hay, gente que está en plantas de trabajo, maquiladoras, que está haciendo un trabajo rutinario y que parece que no encuentra la salida, bueno, ahí también Dios nos está llamando a darlo todo, a dar testimonio a la hora de la comida, a la hora del lonche, a la salida, a la entrada, en el saludo, en la sonrisa, en fin, me parece que hay muchos medios para poder vivir la santidad hoy por hoy. Exactamente, y hay muchos medios y hay muchas maneras de encontrar nuestra vocación. A veces pensamos, padre, que nuestras limitantes o nuestro entorno social pues hace imposible encontrar una vocación, pero la realidad es que en algunas circunstancias se llega a dar, pero siempre es posible encontrar los medios y buscar la manera siempre y cuando esa vocación sea la correcta, ¿no? Por supuesto, claro. Yo encuentro que la palabra de Dios es un gran medio para eso. Dios siempre está llamando y la palabra siempre es actual, siempre es viva. No solo en el momento de la misa, sino la lectura diaria del Evangelio, me parece que nos da muchas pautas. La oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a descubrir el llamado en la etapa que estamos viviendo. Porque voy a poner un caso. Puede ser que alguien pues ya tiene su vocación muy definida, pero se encuentra ante un reto difícil, ¿sí? Por ejemplo, hermanos y hermanas que ya están en la tercera edad, que ya a lo mejor algunos que están viudos o algunos que están ya muy grandes, y dicen, bueno, ¿qué me está pidiendo Dios ahora? Pues te está pidiendo ser abuelo, ser abuela, ¿sí? Disfrutar también esa etapa de la vida. Me parece que la apertura que tengamos es cuando uno lo descubre con más facilidad. Yo recuerdo cuando estaba pues preguntándole a Dios qué es lo que quería de mí, en una ocasión me metí a una iglesia y recé un rosario. Y primer misterio, por si me quieres misionero. Segundo misterio, por si es el matrimonio. Y tercer misterio, por si es el sacerdocio. Y cuarto misterio, por si me quedo así y así. Y recé un misterio por cada vocación específica que yo conocía en ese momento. Y bueno, el Señor me fue mostrando el camino, ¿verdad? Exactamente, y eso es lo que estamos haciendo hoy, estamos compartiendo, estamos escuchando y espero en Dios que nos estemos animando a descubrir nuestra vocación y de nuevo esta vocación se vive dentro de una profesión muchas veces, dentro de un trabajo, dentro de una obra que estamos haciendo, pero la vocación es como bien nos ha dicho el Padre, es este vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros y que al final del día lo vamos descubriendo, nos va llenando de paz y va orientando nuestras vidas. Ya lo sabe, como siempre, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Recuerde 3 favores como siempre en Facebook. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra en Facebook como Perspectiva EWTN y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Por cierto, también comparta nuestro podcast. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero no se vaya. Volvemos en unos instantes. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Estamos teniendo una charla con el padre David Jasso, descubriendo nuestra vocación, una media hora. Padre, gracias. Muy nutritiva, con muchos buenos consejos, muchas buenas prácticas para la familia, desde la iglesia, ¿verdad? Todo esto. Pero bueno, ahora hay que entrarle de lleno al asunto porque me quedé muy intrigado. Decías,
en un momento de mi vida me fui a la iglesia, me recé un rosario, le puse al Señor la lista de peticiones, de vocaciones, y ahora sí, padre, bueno, obviamente en algún momento teníamos que hablar. ¿Y cómo fue la vocación del padre David? Una vocación que, por cierto, ustedes se van a maravillar, lo ha llevado por un recorrido, realmente hay que decirlo, espectacular. Cuéntanos un poco, padre, ¿cómo fue? ¿En cuál misterio te respondió primero el Señor? No fue tan rápido, ¿eh? No fue tan rápido. Bueno, por cuestiones de Te tiempo aquí sí agradezco. va a ser rápido. Sí, por supuesto, claro. Pero fíjate que fue muy interesante porque yo desde niño, yo percibía que tenía que dedicarme a algo de Dios, ¿sí? Yo soy exalumno de los colegios maristas y los hermanos maristas se dedican a la educación y a mí me llamaba mucho la atención su alegría y yo dije, yo quiero ser hermano marista. Pero cuando llegó el momento de decidir para entrar a la universidad, dije, no, yo quiero ser maestro para enseñar y quiero ser abogado porque me gustan las leyes y quiero ser político porque me gusta el bien común y quiero dedicarme yo me veía como embajador viajando por distintos países, ayudando a que la gente se relacionara mejor, pero también me gustaba la psicología para aconsejar a la gente en sus problemas, en fin, yo quería hacer todo. Y era muy inquieto, bueno, sí, lo sigo siendo, pero y entonces en todo eso no se pudo que yo entrara con los hermanos maristas en su momento. Y esto que les platicaba del Rosario se dio cuando yo fui a tocar la puerta del centro vocacional aquí en la Arquidiócesis de Monterrey para que me explicaran qué era eso de ser sacerdote, porque mi contacto con los sacerdotes era muy limitado. Yo los veía o confesar o celebrar misa y ya, no más, porque era la relación que yo tenía en el colegio. Y entonces ahí me explicaron y me mostraron una imagen del sacerdote que yo no conocía. El misionero que anda por distintos países, el psicólogo que aconseja, que como el maestro enseña, que como el abogado busca defender la justicia, que como el político busca el bien común, en fin, vi yo todo lo que quería hacer estaba en el sacerdote. Luego fui descubriendo el ser. Una cosa es el hacer, lo que hace un sacerdote, y otra ser sacerdote. ¿Sí? Entonces, ese rosario me dio la pauta el Señor para decidir entrar al seminario en 1995. Yo tenía 17 años y entré, pero no tan seguro, y te voy a decir por qué. Porque en ese momento mi papá queda desempleado, tiene que irse a Estados Unidos a trabajar, y yo dije, no, yo no puedo entrar. ¿Cómo voy a dejar a mi hermana y a mi mamá solas? No, yo tengo que trabajar y buscar qué hago. Y el padre Armando de León, en ese momento, el encargado del centro vocacional, me dijo, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de tus cosas. Tú no eres esposo ni papá, eres hermano y eres hijo. Y así tendrás que comportarte en tu familia. Hoy te toca decidir si entras al seminario o no, así que adelante. Y esa palabra de cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las tuyas, pues me hizo entrar al seminario en aquel 1995 con muchas dudas, pero también con mucho deseo de entregar mi vida a Dios en esa pues juventud, ¿verdad? Que yo tenía en ese momento, ¿no? Y así entré al seminario, así fue. ¿Y como dices, ¿no? Con esta, hasta cierto punto, esta incertidumbre de nuevo, ¿no? Por la realidad familiar, del hogar, y que de nuevo, pues, hasta cierto punto, ¿no? Chocaba con lo que tú sentías un llamado, ¿no? Con lo que sentías como vocación. ¿Y cómo se da, cómo sucede? Es decir, una vez que entras al seminario, pues todo es perfecto, todo te va súper bien. ¿O cómo se dan estos años? ¿Y cómo te sentías en esos primeros años de descubrir tu vocación, de decir, Señor, bueno, me llamaste y aquí estoy? Claro, la gente piensa que uno cuando entra al seminario ya lo tiene todo seguro y ya decidió y va a ser sacerdote mañana, ¿no? Empiezan Pues a oler no, agua es un bendita. camino. Sí, y es un camino a incienso, ¿verdad? Sí, exactamente. Y
es un camino, va uno pasando etapas, el seminario menor, la filosofía, la teología, y con las pruebas ordinarias, porque son 4 etapas que Ujú, uno tiene que cumplir en la formación, pero también 4 áreas de formación, es decir, lo académico, lo apostólico, lo comunitario y lo espiritual. ujú, Esas 4 áreas tienen que conjuntarse para poder pues irse formando integralmente. Total, pasaron 8 años y medio y a año y medio para pues, la ordenación sacerdotal, a mí me piden salir del seminario. Los sacerdotes formadores ujú, piensan en ese momento que yo no tenía vocación, que me faltaba madurar algunas cosas y pues en pocas palabras me suspenden ujú. indefinidamente, me expulsan del seminario pues y se me vino el mundo encima porque pues yo había pues planeado todo, Ujú. ¿sí? Para ser sacerdote en año y medio. Ya Sí, estaba listo, pero ellos veían que no, que me faltaban todavía cosas por madurar. Y cuando uno entra al seminario, uno pone en manos de Dios y de los formadores su vida ujú, para que ellos también decidan, disiernan si soy yo el idóneo para ser sacerdote. Y ellos pensaron en ese momento que no, y pues salí con 20 pesos en la bolsa, con $1 en la bolsa, a buscar qué hacer. Habían pasado 8 años y medio, ya mi familia pues había crecido también, ujú. habíamos madurado, ya mi papá había regresado, mi hermana estaba más grande, yo los veía cada fin de semana y Sí, todo, claro. pero yo no vivía con ellos. Ujú. Entonces, bueno, fue regresar, tomar la decisión si estudiar, si trabajar, en fin, se me vino el mundo encima, Omar, en ese momento. Y, y me supongo, ¿no? Y bueno, te estamos escuchando y se nos hace pues bastante dramático, ¿no? Como dices, ya a año y medio. Es decir, no te pasó al año y medio de iniciar, ¿verdad? O 2 años o a mitad. Es decir, pues ya mientras te escuchaba, pues yo ya hasta te veía con sotana, ¿no? Dije, bueno, pues ya estaba a punto de ordenarse. Pero ¿cómo reaccionas? Digo, cualquier persona, digamos, sensata diría, pues esto, adiós y ya no vuelvo ni por el cambio, aquí se quedan con su vocación y su llamado. ¿Y cómo reacciona el joven, más o menos joven, el joven David? Bueno, ya de 17, ya 8 años adelante, pues ya más o menos medio adulto. ¿Cómo reacciona el joven David ante esta nueva realidad en la que tú ya no te hacías parte? Tú ya no te pensabas ni te imaginabas fuera del seminario o ya como sacerdote. ¿Cómo reaccionas y qué es el paso que sigue? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es la respuesta? Sí, hoy lo platico muy fácil porque eso fue en el 2003, ¿sí? Hace un buen rato, pero sí se vivió, lo viví como un proceso de duelo. Yo tuve que desapegarme del seminario, desapegarme de mi idea de seminarista, de mi forma de ser de seminarista. Yo nunca decidí no ser sacerdote, lo Ujú, decidieron por mí los formadores. ujú, Pero yo tenía que seguir avanzando. No tenía carrera universitaria porque en ese momento ni la filosofía ni la teología tenían una validez oficial. ujú, Entonces tenía que estudiar algo para poder buscar un trabajo. Hice un currículum que la verdad, una hoja de vida que pues que le puse 2, 3 cosas, pues si no había trabajado nunca, no había hecho nada, nada más había estado en el seminario. Pero gracias a Dios una persona, un compañero seminarista en ese momento me dijo, mi papá te puede ayudar, ujú, él conoce mucha gente, llévale tu currículum y a ver qué. Otro amigo me dijo, yo tengo un descuento en una universidad, así que ve, entra rápido. ujú, Te estoy contando esto que fue en diciembre del ujú, 2003, cuando en diciembre, pues, ¿quién te contrata? ¿A qué universidad entras? Fue ujú, muy complicado. Pero bueno, siendo resiliente, le eché ganas, me inscribí en una universidad para estudiar ciencias de la educación ujú, y fui con esta persona que me recomendaron. Esa persona es Jorge Urdiales, que en ese momento era presidente del Club de Fútbol Monterrey, de ujú. Rayados de Monterrey, uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano. Y bueno, aquí en Monterrey hay 2 equipos nada más, Monterrey y Tigres, Rayados y Tigres. Y se vive un clásico impresionante en la ciudad. Y bueno, pues yo le fui a pedir trabajo. Y para sorpresa mía, pues había una vacante en un trabajo
pues muy comunitario de labor social en el Club de Fútbol Monterrey. Y así fue que empecé a trabajar en el fútbol profesional en 2004, en febrero, y estuve ahí 7 años trabajando y llegué a ser gerente deportivo de uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano. Y campeón, ¿no? Te tocó ser campeón también, ¿no? Del Ah, fútbol no, bueno, mexicano. también. Digo, Sí, hay que en mencionarlo 2000. también. Bueno, también sí fui campeón del fútbol mexicano en 2009 y 2010. Después de empezar trabajando con la labor social y estudiando ciencias de la educación en la tarde, en la noche, y combinando trabajo y estudio, pues tuvieron confianza en mí para hacerme gerente deportivo, viajar con el equipo, jugar distintos torneos internacionales, siendo parte de la directiva, de estos que le llaman de pantalón largo, conociendo a grandes jugadores de talla mundial, internacional, Sí. que en su momento pues, nos dieron muchas alegrías en Monterrey y en el fútbol mexicano. Y sí, me tocó, para que la gente se ubique, los futboleros, a La Volpe, a Bucetich, a Miguel Herrera, a grandes técnicos y grandes jugadores también. Y la verdad es que la vocación, porque siempre me preguntan, ¿estuvo o no estuvo? Sí. Pues Me sí, ganaste la no. pregunta, para allá iba, me ganaste la pregunta. Bueno, y la vocación en todo esto, pues ahora ya, ¿verdad? Siendo parte de un equipo de fútbol profesional, como dices, con todas las responsabilidades y lo que esto conlleva, bueno, y la vocación, el llamado del Rosario, del jovencito de 17 años, que bueno, tuvo que salir después. ¿Dónde quedaba en todo esto? Pues fíjate que a ratos sí, a ratos no. Es decir, yo veía que iba creciendo en el trabajo y decía, bueno, Dios me quiere aquí. Y tuve novias y decía, vamos, Dios me quiere por aquí. Y tenía éxito y decía, pues Dios quiere esto. Pero a la vez yo no me siento completo, me falta algo. Y, y terminé una carrera y bueno, a medias una y a otra. Y decía, bueno, a lo mejor Dios quiere que me dedique a esto. El fútbol es tan apasionante que atrapa también, me encanta. Entonces, después de 7 años en Rayados, pude tener un negocio propio con unos socios y seguir adelante. Y ahí me hice la pregunta, ¿qué falta? ¿Por qué no estás plenamente realizado? Porque había sido campeón, había dado clases, tenía ya una carrera, había viajado por muchas partes del mundo, eh, eh, en fin, había conseguido muchas cosas, Y pero padre, no me sentía padre, pleno. y déjame, te tengo aquí porque creo que este es un punto muy, muy importante, porque nos lo decías desde el segmento anterior, al principio también, la vocación, algunas de las cosas que tú desde pequeño querías hacer y que bueno, ya las estabas haciendo, ¿no? Ya estabas desarrollando y estabas en un buen momento, puede decirse, en una plenitud profesional, ¿no? Campeón de fútbol, ya con tu propia empresa, es decir, todos estos logros que te habían costado trabajo, que no habían sido gratis. Pero ¿qué te lleva a tener y a dar esa decisión? ¿Qué es lo que te da el valor para preguntártelo? Porque más de uno de nosotros a veces no nos atrevemos que aún en el éxito y en la fama en estar súper bien, a cuestionarnos realmente, bueno, esto es mi verdadera felicidad y mi vocación. ¿Qué es lo que hace al joven, al ya profesional David Jasso preguntarse y decir, bueno, pero de verdad todo este éxito y todo esto, ¿este soy yo? Creo que lo que me lleva es que no me sentía pleno, no me sentía completo. Eh, Porque pues ni era jugador para decir que ya había logrado todo, ¿sí? Ni era completamente directivo ni dueño del equipo para decir que ya había tenido todo el éxito del mundo. Y mi empresa iba avanzando, iba bien, pero yo sentía que no me llenaba, ¿sí? Porque había como reminiscencias de lo que yo había vivido como seminarista. Decía, es que yo me veo en una comunidad, o sea, yo me veo al frente de una comunidad llevando a la gente a Dios y aquí no lo estoy logrando. Sí, encontraba momentos para vivir la santidad y para ser apostolado, pero yo lo quería más profundo. Sí, sí. Sentía que yo necesitaba más. Y fue ahí que me lo planteé, pero no fue fácil, Omar. Nada fácil, porque
los expedientes del seminario no se olvidan. Y había que regresar y tocar la puerta para ver sí. No, y en los récords ahí están, los registros ahí están. Bueno, ¿cómo te atreves? ¿Cómo se da ese paso de decir, bueno, pues tengo que ir a tocar la puerta y de pronto me la van a cerrar en la cara o me la van a abrir o no me van ni a contestar? ¿Cómo fue y cómo por fin regresas? Pues así fue tal cual. Hablé con mis amigos y mis socios y les dije, ¿saben qué? Tengo que hacer esto. O sea, tengo que completar esto que no he podido y ver si es por ahí. Ya el Señor me dirá qué va a hacer, ¿no? Entonces toqué la puerta del seminario, me recibió el rector, me explicó las razones por las cuales me habían suspendido en aquella época indefinidamente. No teníamos obispo en ese momento, entonces también no era fácil que a mí me recibieran porque yo iba a entrar a tercero de teología, no iba a entrar al seminario menor. Y entonces, pues, una vez que llegó el obispo, el arzobispo, que sigue siendo nuestro obispo, don Rogelio Cabrera, él abrió la puerta para que hubiera reingresos al seminario. Estudiaron mi caso y entré pues condicionado porque pues no había ningún hecho, ningún dato contundente, eran cosas pues de actitud, de madurez, que todavía algunas las tengo y me faltan, que nunca estamos acabados, pero pues me dijeron, mira, entra y si cumples con esto, pues sigues adelante, ¿no? Y así regresé en el 2013 al seminario, a repetir segundo de teología, tercero, a vivir dos circunstancias, Omar, muy difíciles. La muerte de mi papá. Mi papá fallece justo cuando yo regreso al seminario y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me haces esto? O sea, ¿quieres que yo me salga? Y las palabras que me dijo el sacerdote en el 1995 resonaron otra vez. Si tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de tus cosas. Y dije, bueno, yo no soy esposo, no soy papá, soy hijo, soy hermano. Y seguí en el seminario. Luego me detectaron un problema en el corazón congénito y me operaron a corazón abierto. Y fue otra vez decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me pides esta prueba? Mi salud estaba bien, pero había que operar porque podía empeorar en algún momento de mi vida y seguí adelante. No fue fácil luego que me ordenaran, pero el arzobispo, viendo mis informes y mi comportamiento, pues decidió ordenarme en el 24 de enero del 2018. Y así es que soy sacerdote. Un proceso que empezó en 1995 y bueno, tomó un largo proceso y bueno, llegas, por así decirlo, padre, a la plenitud de la vocación después de tantos años, tantas peripecias, retos y pruebas, ¿verdad? A todo lo que pasas, llegas al sacerdocio y entonces empiezas a vivir esta vocación un poco más a plenitud y esto te lleva a seguir haciendo, porque todo lo que estamos escuchando de tu maravilloso testimonio es que, como bien lo dices, ¿no? Tú haz las cosas de Dios, Dios se encarga de las otras y esta vocación que tú sentías de servir, de ayudar, decías, pues quiero ser político, quiero ser embajador. Dios te dio la oportunidad de vivirlo porque, bueno, eres ordenado sacerdote y después vienen otros llamados. Cuéntanos. Sí, mira, el sacerdocio es una parte del proceso de santidad, ¿verdad? Es una meta intermedia nada más, porque la meta es la santidad, como bien lo decíamos en el segmento anterior. Y bueno, pues el Señor me tenía preparado también para algunos ministerios que he estado desarrollando últimamente. Mi arzobispo me pidió colaborar en la conferencia del episcopado mexicano, recién ordenado prácticamente, en pues impulsar lo que el Papa Francisco les había pedido, el proyecto global de pastoral con visión a 2031-33. En 2031, como sabes, celebraremos 500 años del acontecimiento guadalupano. En 2033 celebraremos 2000 años de la redención. Y pues llevo todos estos años, casi 7 años, colaborando con la conferencia episcopal, impulsando la pastoral pues en todas partes del país y como dices me ha tocado viajar por muchas diócesis, por muchas comunidades
pues siendo embajador de este proyecto, de la novena Intercontinental Guadalupana que se anunció en el 2022 y que tú nos has hecho favor junto con EWTN de promover también de manera internacional. Y también estuve en el CELAM, en el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, como secretario general adjunto, atendiendo a 22 países. En fin, mi ministerio ha sido pues muy de cerca de los obispos, tanto en México como en América Latina. En mi diócesis he sido vicario parroquial, me ha tocado atender a grupos y movimientos, he tenido la oportunidad también de ayudar en la vicaría de pastoral, con la planeación de pastoral, en fin, pues he tenido grandes retos y grandes bendiciones en mi ministerio, Omar. Y que escuchándote, padre, pues no deja uno de maravillarse. Ahora, y obviamente, ¿no? Y los muchas sorpresas que estoy seguro Dios tiene en tu camino, ¿no? En tu vocación, en tu llamado, que bueno, pues ya sabes, aquí estamos cuando nos quieras venir a platicar lo que sigue, con toda confianza. Las puertas están abiertas, las cámaras están encendidas, así es que para la próxima, aquí te esperamos. Padre, reflexionando un poco, nos quedan unos 4 minutitos. Reflexionando un poco, ¿cómo describirías tú tu vocación? Porque vamos, hemos visto, nos has llevado por un viaje fascinante de toda tu vida en 20 minutos, ¿verdad? Muy buen trabajo, padre, gracias. Pero ¿cómo definirías tu vocación con todas las circunstancias y todo lo que te ha tocado vivir y experimentar hasta hoy en día? Creo que ha sido apasionante, ha sido muy desafiante, muy retadora. Y como dicen, pues llevo casi 7 años como sacerdote bien vividos, o sea, años bien vividos. Creo que eso describe mi ministerio. Además, me siento mucho como San Juan Diego en muchas ocasiones. Yo no sabía mucho del episcopado y de cómo se llevaban las cosas a nivel episcopal. ¿A poco estuve de decirle a la Virgen de Guadalupe, pues manda a otro, ¿verdad? Yo no quiero hacer eso, ¿no? Como es el diálogo de Juan Diego con la Virgen, sí. ¿No? Y la Virgen le dice, pues tienes que ser tú, ¿verdad? Y así con mucha humildad, te lo confieso, estoy muy agradecido porque ha sido un ministerio lleno de aprendizaje y de conocimiento de la realidad de nuestra iglesia en México, en América Latina, y gracias al sínodo de la sinodalidad también de los grandes retos que nos esperan de cara al 2031-33. Por eso estoy agradecido con Dios. Sí, no, sin duda alguna, ¿no? Cómo Dios se va manifestando y te va ayudando y te va iluminando. Finalmente, padre, pues obviamente lo hemos hablado en el primer segmento, ¿verdad? Planteando así de manera general la vocación, el llamado y todo esto. Y bueno, en este segundo segmento con tu propio testimonio de vida y cómo Dios ha ido obrando y te ha ido forjando y te ha ido formando para vivir tu vocación. Pero para todos aquellos que de pronto en este momento nos están viendo, nos están escuchando y están en ese dilema o en esa lucha interna, ¿no? De encontrar la vocación o de que la vocación no se da en nuestro tiempo o de sentir, pues no, quizás Dios no me está oyendo. ¿Qué les decimos a todos estos jóvenes y por qué no, quizás algunos no tan jóvenes que están pasando por estas situaciones y están en ese drama de encontrar la vocación? Y que también es una bendición, no quiero solo dejarlo como algo difícil, pero que también es una bendición. Sí, lo primero es que sean pacientes, que no se impacienten, que Dios llama, que Dios tiene sus tiempos y que para ello implica el silencio interior, la mirada de la realidad y una respuesta valiente. Dios está pidiendo hombres y mujeres valientes en esta etapa de la historia de la humanidad y de la Iglesia, con valentía y con ayuda del Espíritu Santo, de Nuestra Señora de Guadalupe, de la Virgen María, podremos salir adelante. Me parece que Dios está llamando, Dios no deja de llamar, el punto es que quizá no le estamos respondiendo. Por eso se requiere valentía y compromiso y ojalá que sea el don que Dios derrame para todos y todas. Exactamente, esta llamada y esta invitación. Padre, pues te queremos agradecer por tu vocación, por tu persistencia, a pesar de los años y de todo, y que seguiste fiel a tu vocación. Y si te pedimos, pues que nos despidas con una bendición y de manera particular para aquellos que aún están en búsqueda de esa vocación. Cómo no, pues gracias por esta entrevista y por este espacio, Omar, a ti, a tu equipo de WTN.
y pues que el Señor nos conceda a todos descubrir su voz, responder a su llamado y comprometernos en la misión que nos tiene encomendada. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre David Jasso. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Los 3 favores de Facebook, dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Si le gusta el podcast, también lo puede compartir. Estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.